If you haven't been to visit Rick's Restorations in Las Vegas and were a little worried when you heard they were packing up, worry no more. They moved, but they are staying right here in downtown Las Vegas. Comenzó como un discreto programa derivado y terminó convirtiéndose en una de las mayores sorpresas del History Channel. Un programa sobre óxido, grasa y reliquias olvidadas que, de alguna manera, se transformó en televisión imprescindible. American Restoration no era ruidoso, llamativo ni dramático, y aún así millones de personas lo sintonizaban cada semana, para ver cómo objetos antiguos volvían a la vida gracias a una familia en un taller desordenado de Las Vegas. Luego, casi de la noche a la mañana, desapareció, sin una explicación clara, sin una despedida adecuada, solo una temporada final confusa que no se parecía en nada al programa que los fans amaban. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó detrás de cámaras? ¿Por qué se eliminó de repente el corazón del programa? ¿Y cómo una apuesta creativa terminó destruyendo silenciosamente un éxito comprobado? Hoy vamos a desglosar la verdadera razón por la que American Restoration terminó y por qué su cancelación estuvo lejos de ser accidental. El programa que silenciosamente conquistó el History Channel. Antes de que alguien se preguntara por qué desapareció, American Restoration estaba en todas partes. Si te interesaban aunque fuera un poco las máquinas antiguas, las reliquias oxidadas o la idea de que los objetos olvidados podían volver a la vida, este era el programa que veías. No dependía de gritos dramáticos ni de suspensos artificiales. En cambio, prosperaba gracias a la artesanía, la paciencia y la satisfacción de ver algo roto volver a estar completo. En su apogeo, American Restoration no se parecía a nada más en la televisión. Técnicamente, el programa comenzó como un derivado de Pawn Stars, pero rápidamente superó esa etiqueta. En Pawn Stars, un experto en restauración llamado Rick Daley era llamado con frecuencia para evaluar y restaurar artículos antiguos que llegaban a la tienda. No solo arreglaba cosas, las explicaba. Contaba historias a través del metal, la pintura y los engranajes, y el público respondió. Rick tenía algo poco común. Era conocedor sin ser arrogante, apasionado sin ser teatral sin motivo, y tranquilo en un género que a menudo se inclinaba hacia el caos. Cuando miraba un objeto oxidado, no veía basura, veía historia, y lo más importante, sabía cómo transmitir esa visión a los espectadores en casa. Esa combinación convenció a los productores de que había algo más grande allí. Cuando American Restoration se lanzó oficialmente, el enfoque se alejó de los tratos de empeño y se centró en el proceso en sí. Las cámaras siguieron a Rick, a su familia y a su equipo en Rick's Restorations en Las Vegas, mientras enfrentaban proyectos de restauración cada vez más difíciles. Máquinas expendedoras antiguas, bombas de gasolina viejas, motocicletas clásicas, letreros raros. Cada episodio se sentía como un pequeño documental sobre preservación, artesanía y paciencia. Y al público le encantó. El programa se emitió durante años con audiencias sólidas, llegando a transmitir más de 120 episodios y alcanzando a espectadores en decenas de países. En un momento dado, se convirtió en uno de los programas mejor calificados del History Channel, atrayendo a millones de espectadores cada semana para una serie basada en lijar, soldar y combinar pintura. Ese nivel de éxito era notable, pero lo que realmente hacía funcionar al programa no eran solo los objetos, sino las personas. El taller de Rick no se presentaba como una operación corporativa pulida. Se sentía real, desordenado, estresante y personal. Su esposa manejaba el lado administrativo. Sus hijos aprendían el oficio frente a las cámaras. Había discusiones, se incumplían plazos, se cometían errores, y esa autenticidad hacía que las restauraciones se sintieran merecidas. Los espectadores no solo veían cómo se arreglaban objetos, veían a un negocio familiar intentando sobrevivir bajo presión, lo que hace que lo que ocurrió después sea aún más desconcertante, porque a pesar de su popularidad, a pesar de su base de fans leales y a pesar de su aparente éxito, American Restoration no terminó con un gran final. No hubo una despedida oficial ni una explicación clara. Una temporada terminó y, cuando el programa regresó, todo era diferente. Personas diferentes, talleres diferentes, un tono diferente. Y lo más notable de todo, Rick Daley ya no estaba. Durante años, los fans asumieron que el programa simplemente había llegado a su fin, que terminó de forma natural después de 7 temporadas. Pero esa suposición es incorrecta. La verdad es mucho más extraña y mucho más incómoda.
porque American Restoration en realidad no terminó como la gente cree. Se fracturó, y la decisión que causó esa fractura acabaría destruyendo el programa por completo. Para entender la verdadera razón por la que American Restoration terminó, hay que mirar más allá de las audiencias, más allá de los rumores y más allá del silencio oficial. Hay que examinar lo que ocurrió detrás de cámaras después de la sexta temporada y por qué las mismas personas que hicieron exitoso el programa fueron eliminadas repentinamente de él. La temporada que silenciosamente lo terminó todo. Para la mayoría de los fans, el final de American Restoration parecía simple a primera vista. El programa se emitió durante 7 temporadas y luego desapareció, uniéndose silenciosamente a la larga lista de realities que se desvanecieron sin explicación. Pero esa línea de tiempo superficial oculta lo que realmente ocurrió, porque American Restoration no terminó de verdad después de la temporada 7. En la práctica, terminó después de la temporada 6. La sexta temporada se emitió en 2014 y cerró sin ninguna señal de problemas. Las audiencias seguían siendo fuertes, la base de fans era leal y el programa seguía siendo una de las marcas más reconocibles del History Channel. Así que cuando terminó la temporada, los espectadores esperaban naturalmente que la siguiente entrega llegara al año siguiente, como siempre había sucedido. Pero 2015 llegó y pasó sin una sola actualización. No aparecieron avances, no se hicieron anuncios de producción y no se dio ninguna razón oficial, creando un silencio cada vez más inquietante para un programa que nunca había tenido problemas para llamar la atención. Detrás de cámaras, ese silencio no fue accidental, fue el resultado de un cambio importante que ya estaba en marcha, uno que alteraría permanentemente la serie. Y cuando American Restoration finalmente regresó en 2016, después de casi 2 años completos de ausencia, los fans notaron de inmediato que algo andaba mal, porque Rick Daley ya no estaba. No ausente temporalmente, no eliminado poco a poco, sino completamente fuera, junto con su familia, su taller y la dinámica familiar que había definido el programa durante 6 temporadas exitosas. En su lugar apareció un formato radicalmente diferente que seguía a 5 talleres de restauración sin relación entre sí, repartidos por todo el país, alternando rápidamente entre ubicaciones sin una historia central, sin continuidad emocional y sin una sola personalidad que anclara la experiencia. Y lo más revelador de todo, ninguno de esos talleres pertenecía a Rick's Restorations, el mismo negocio que había construido la identidad del programa desde el principio. Esto no fue un ajuste menor ni un experimento creativo. Fue una reestructuración a gran escala que asumía que a la audiencia le importaba más el concepto de la restauración que las personas que la realizaban. Pero esa suposición resultó desastrosa, porque el programa perdió lo que lo hacía sentir personal, reemplazando la profundidad por la velocidad y la familiaridad por la fragmentación. Esto dejó a los espectadores de larga data desconectados e insatisfechos. La reacción fue inmediata e implacable, ya que los fans expresaron confusión, frustración y decepción en foros y plataformas sociales. Las audiencias cayeron bruscamente y la 7ª temporada se convirtió rápidamente en la menos exitosa de la serie, obligando a History Channel a cortar por lo sano y cancelar discretamente el programa, poniendo fin a American Restoration. No con un final, sino con una reinvención fallida. Lo que hace que este desenlace sea tan inquietante es que Rick Daley no eligió irse. Fue despedido, y no solo él, sino toda su familia también. Una decisión que, según se informa, tomó completamente por sorpresa a los involucrados y a los conocedores de la industria que creían que el programa no podía sobrevivir sin ellos. Sin embargo, nunca se proporcionó una explicación clara. No surgió ninguna disputa pública, no hubo escándalo, y no existía ningún colapso documentado de audiencias que justificara la medida. Según todas las métricas visibles, el programa seguía funcionando, lo que plantea la incómoda pregunta en el centro de esta historia. ¿Por qué una cadena eliminaría deliberadamente a las mismas personas que hicieron exitoso el programa? ¿Apostaría por un formato que nadie pidió? ¿En el proceso, borraría un éxito probado? Lo que dijo Rick cuando las cámaras se apagaron. Cuando finalmente se conoció la noticia de que Rick Daley y su familia ya no formaban parte de American Restoration, no hubo una entrevista explosiva, ni un comunicado de prensa furioso, ni una disputa pública, lo cual en sí mismo hizo que la situación fuera aún más inquietante, porque en una industria donde las salidas suelen ser ruidosas y dramáticas, la respuesta de Rick fue silenciosa, emotiva y contenida.
Poco después de su salida, Rick publicó un mensaje en vídeo dirigido directamente a los fans, y quedó claro casi de inmediato que no era un hombre que se hubiera marchado por voluntad propia. Su voz temblaba, sus ojos luchaban por mantenerse serenos, en varios momentos, parecía contener las lágrimas, agradeciendo a los espectadores por su lealtad y apoyo, mientras se disculpaba por algo que, según todos los indicios, nunca fue una decisión suya. Lo que más llamó la atención no fue solo la tristeza, sino la confusión, porque Rick nunca explicó por qué fue despedido, no porque no quisiera generar drama, sino porque parecía que genuinamente no conocía la razón. Y esa falta de claridad decía mucho sobre lo abrupta que había sido la decisión y lo poco que él había participado en el proceso. Luego llegó el momento que levantó sospechas entre los fans de toda la vida. Rick animó a los espectadores a visitar el sitio web oficial del programa y expresar directamente sus preocupaciones, lo que en la superficie sonaba como un llamado educado a la retroalimentación. Pero debajo de esa petición calmada había algo mucho más revelador. Era un recordatorio sutil para la cadena de que American Restoration no era solo un concepto. Era una relación entre la audiencia y las personas a las que habían invitado a sus hogares durante 6 temporadas. En lugar de atacar a History Channel o acusar a los productores de irregularidades, dejó que la audiencia hablara por él, y al hacerlo, reveló cuán seguro estaba de que a los espectadores les importaban él y su familia más de lo que la cadena parecía creer. Porque si la decisión realmente hubiera sido por las audiencias o la relevancia, no habría habido motivo para temer una reacción pública. El silencio de la cadena fue tan llamativo como la contención emocional de Rick. Nunca se ofreció una explicación detallada. No hubo un documental detrás de cámaras, y no se hizo ningún intento de justificar públicamente, porque se había eliminado a las figuras centrales del programa, lo que solo profundizó la especulación de que la decisión no se basó en el rendimiento, sino en la dirección creativa. Muchos dentro de la industria creían que los responsables del programa se habían convencido de que Rick Daley era reemplazable, que el formato importaba más que la personalidad y que la audiencia seguiría a la marca en lugar de a las personas. Pero la respuesta de Rick sugería algo muy distinto. Él entendía que el corazón del programa siempre había sido la familia, el taller, la historia y la inversión emocional construida a lo largo de los años, no solo las restauraciones en sí. Lo que hizo que la situación fuera aún más dolorosa fue que Rick no luchó públicamente, no filtró información y no intentó quemar puentes, aunque hacerlo podría haberle ganado titulares de simpatía. En cambio, se retiró en silencio, dejando que los fans conectaran los puntos por su cuenta, mientras el programa continuaba sin él y comenzaba de inmediato a desmoronarse. Esa contención pudo haber protegido su reputación, pero también significó que la verdadera razón detrás de su despido permaneciera enterrada, oculta tras el silencio corporativo y un experimento fallido que nadie involucrado quiso revisitar una vez que colapsó. Y a medida que se emitía la 7ª temporada y las audiencias caían, se hizo cada vez más claro que cualquier problema que la cadena creyera estar resolviendo al eliminar a Rick Daley había sido completamente mal calculado. Para cuando American Restoration regresó de su pausa, la decisión que acabaría con el programa ya estaba tomada. History Channel no solo lo estaba reviviendo, estaba poniendo a prueba una teoría. Si bien la restauración era popular y parecía fácil de escalar, los productores creían que expandir el formato a múltiples talleres en todo el país ampliaría el atractivo. Lo que subestimaron fue porque los espectadores miraban el programa en primer lugar. Durante 6 temporadas, la audiencia no sintonizaba solo para ver objetos restaurados, miraban por Rick Daley, su familia y la narrativa emocional dentro de un solo taller en Las Vegas. Al eliminar esa continuidad, el programa perdió su corazón. El nuevo formato saltaba entre 5 talleres por episodio, sin dejar tiempo para relaciones ni inversión emocional, haciendo que la serie se sintiera apresurada e impersonal. Los fans de siempre se sintieron reemplazados en lugar de incluidos, y sin Rick y su familia, el programa no tenía un núcleo reconocible. Las audiencias cayeron rápidamente, la participación disminuyó y los espectadores leales dejaron de verlo. La cadena había calculado mal, asumiendo lealtad a la marca en lugar de a las personas. Sin corrección de rumbo y sin ningún intento de traer de vuelta a Rick Daley, la 7ª temporada terminó silenciosamente y el programa no fue renovado, sin despedida, sin explicación. Irónicamente, la decisión destinada a extender American Restoration se convirtió en la razón de su muerte, demostrando demasiado tarde que Rick Daley siempre había sido esencial. Y una vez que esa conexión se rompe, ningún ajuste de formato ni cambio de marca puede repararla.
Al final, Rick Daley no perdió su relevancia. El programa perdió su alma, y cuando se apagaron las luces, lo que quedó no fue misterio ni escándalo, sino una lección clara escrita en audiencias, silencio y una base de fans que se alejó en silencio. A veces, la verdadera razón por la que un programa termina no es dramática en absoluto, simplemente es el momento en que olvida porque la gente lo veía en primer lugar. Si este análisis te dio una nueva perspectiva sobre cómo funciona realmente la televisión detrás de cámaras, tómate un momento para darle like al vídeo, suscribirte para más análisis profundos como este y compartirlo con alguien que todavía recuerde ver a Rick devolverle la vida a la historia.